Soy Sandra Sánchez González, más conocida como Sandra Sagón en redes sociales. Soy autora del libro Malas hijas, soy madre de 3 almas, 2 en este plano, otro que tuvo que partir. Me dedico a acompañar a mujeres que quieren sanar su relación, su vínculo materno, y hago terapia individual, paso terapia individual, asisto a grupos, doy conferencias, divulgadora. Y luego tengo un podcast que se llama La guarida de las malas hijas, que me pueden encontrar a través de YouTube o en Spotify. Bueno, Malas hijas es una comunidad, aunque ya por el nombre ya no existe, porque pasó a llamarse Renacientes, pero desde mayo del 2021, que es cuando creé el perfil en Instagram, como Malas hijas, pues es una comunidad de mujeres que como hijas tienen una mala relación o un vínculo deteriorado con sus madres. Y como es difícil poder hablar de estos temas, depende de qué círculos y depende de qué espacios, creé justamente esta comunidad para que las mujeres pudieran alzar su voz y decir su verdad en cuanto a estos conflictos que pueden llegar a tener con sus madres, que es un tema muy tabú en la sociedad. No podemos cuestionar la figura de la madre. Bueno, al final, el concepto de malas hijas o mala hija es un concepto negativo, que aquella hija que se rebela o alza su voz o dice su opinión contraria quizás a la madre, pues hay madres, no todas evidentemente, hay madres que esto les sienta mal, lo cuestionan y entonces se suele decir, qué mala hija que eres. Es aquella mujer que se rebela, sobre todo tiene que ver no solo con la relación con su madre, sino con los mandatos y los patrones sociales y culturales que ya de por sí nos determinan como mujeres. Y es por eso el concepto. Entonces, me pareció súper interesante el poder abrir un perfil con este nombre porque a la vez estaba empujando a las mujeres que realmente se habían sentido o heridas al decirles esto, malas hijas, pues que aquí pudieran sentirse seguras de que pueden hablar abiertamente. Yo soy hija única y yo sentía que estaba en fusión y en simbiosis absoluta con mi madre, pero después de unos hechos muy traumáticos en mi familia en el 2004, yo pensaba que mis heridas y bueno, mis conflictos tenían que ver con mi padre, que sí, que una parte sí, pero luego me di cuenta tras mi primera maternidad, sobre todo, algo dentro de mí explotó. Algo dentro de mí me hizo que cayera en un pozo y me di cuenta pues, que no estaba ocupando mi rol de hija con mi madre, que estaba haciendo de madre, de mi propia madre. Y claro, con la maternidad de mi primer hijo, a mí esto me pesó muchísimo. Y aquí es cuando empecé a ver que algo no iba bien, pero que no fue de un día para otro, que necesité años para poderme darme cuenta que tenía una herida materna. ¿Cómo se sana? Con mucha paciencia, con reconocimiento, aceptar que realmente tienes una brecha, una herida que te viene de tu madre, aceptarlo, ese es el primer paso. Decir que necesitas ayuda, decidir, necesito ayuda y me pongo manos a la obra en buscarla. No solo necesariamente con terapia, sino también pues, a través de lecturas, escuchando podcasts que hablan sobre esto, asistiendo a talleres, a círculos de mujeres, interesándote por esto, ya puedes empezar a sanar. Y sobre todo, yo siempre digo, mucho valor porque pasas por sitios, lugares muy oscuros dentro de ti que hace que te cuestiones muchos temas en relación a tu madre y es muy doloroso. Hay de todo. Hay madres que solo se sienten madres, que es como no son hijas, ni han sido hijas, sino que han adoptado ese rol de madre muy fuerte dentro de ellas y cuando yo cuestiono esos cuidados que nos han llegado de mamá, pero a lo mejor con déficits, que nos han faltado cosas de ella, y siempre hablo a nivel emocional, claro, cuando yo hablo de esto muchas madres se sienten atacadas, pero realmente estoy hablando para las hijas, y también para aquellas madres que son conscientes y sí que pueden ver que hay algo que a lo mejor tienen que reparar en relación a sus hijos, no solo con la hija, sino también con el hijo. Entonces sí que hay madres que me siguen y agradecen estos contenidos porque se pueden dar cuenta que a lo mejor no están ocupando un rol de madre presente, más que nada presente
y que sean de conciencia, porque las madres no somos perfectas. Lo más importante es una madre presente emocionalmente, porque venimos, la mayoría de nosotras y de nosotras hemos sido cuidados por madres emocionalmente ausentes, pero porque ellas también tenían esa ausencia de sus propios padres. Entonces esto es algo que se va heredando, siempre le llamamos que es un trauma transgeneracional, no es algo puntual que está pasando en el siglo XXI. Esto nos lleva a siglos y siglos bueno, porque es tema de pura supervivencia. Y al final la emocionalidad como que se deja apartada y lo que importa es que tengas un techo, que tengas una escuela, que tengas ropa, que tengas comida, pero lo que realmente acompaña a los niños y las niñas de hoy en día y a los del pasado es una madre presente emocionalmente, aunque sea imperfecta, o sea, de hecho es que somos imperfectas, pero es decir, que se me ha olvidado comprarle el cuaderno para el colegio, que ahora se me ha olvidado que tenía ahora en el médico. Si tú estás emocionalmente presente para tus hijos, lo demás no importa. Sí, sí, muchísimo. O sea, al final cuando empiezas a hablar en círculos pequeños, empiezas a comentar algo en relación a tu madre, entonces la mujer o incluso el hombre que tienes al lado dice, pues a mí me pasa algo parecido. Entonces es como que se da ese lugar, ese espacio para poderte abrir y poder hablar de esto. Pero sí, a ver, la mayoría de relaciones entre madres e hijas, aunque esto puede doler, son fuente de dolor, son fuente de conflicto y cuesta mucho darte cuenta. Porque darte cuenta que la mujer o la figura, tu principal figura de cuidado, que te asegura la supervivencia, porque es la que nos asegura la supervivencia, el ser humano, te ha fallado, esto cuesta mucho. Bueno, el libro está estructurado, es digamos como un paseo, como un camino en lo que sería tu proceso de sanación, en tu camino de sanación en cuanto a tu herida materna. Incluyo mi propia experiencia de vida, pero también incluyo casos mujeres que yo he acompañado en consulta o en grupo, evidentemente con nombres cambiados, pero para poder, parece ser que cuando explicas un caso real, como que te puedes sentir más identificada y decir, ostras, pues tengo derecho yo también a sentir esto y a manifestarlo. Entonces, hablo sobre todo de las dinámicas disfuncionales entre madres e hijas, también una mirada desde las constelaciones familiares, que es una de mis especialidades, de la niña interior, lo importante que es, el poder sanar la niña interior, el tema de poder sanar también en colectivo, en tribu, que es mucho más acelerador cuando queremos bueno, pues hacer procesos curativos internos. Y cuán importante sería el que pudiéramos hacer una mirada clara de esto y dedicarnos a ello para devenir un mundo más feliz, más sano, sobre todo centrándonos en los niños y en las niñas. Yo he sido una madre no presente emocionalmente, yo he sido una madre funcional, he sido. Y eso me ha llevado a tener que hacer muchísima terapia, picar un montón de puertas, asistir a un montón de talleres, círculos, formarme, me he formado muchísimo en trauma y apego. Yo creo que ahora soy una madre presente. Yo creo que ahora que mis hijos ya son un adolescente y un adulto, pero sí, yo he sido una madre totalmente funcional. O sea, era, estas son las horas de comer, estas son las horas para ir a la escuela, te tienes que ir a dormir a esta hora, muy rígida, muy controladora, y cuando me di cuenta que esto les estaba perjudicando, entonces dije, Sandra, bájate, suaviza, que no estás yendo por buen camino. Al final estaba repitiendo también, ¿no?, lo que yo había recibido, el cómo me habían maternado. Y aquí tuvo que haber un cambio dentro de mí brutal. La pequeña, sí, mi hija va la pequeña, pero porque es una niña muy autónoma, ella nació con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de explorar, es muy autónoma, pero dentro de esa rebeldía es muy respetuosa. Ella busca su camino, sin que nadie le diga cómo hacerlo, pero es muy respetuosa, la verdad. Sí, pero esto es una parte que yo no toco, pero al final, malas madres, malas hijas, al final es una figura, que es la madre o la hija, que se está rebelando ante unos patrones, unas creencias limitantes y unos mandatos que nos vienen de la sociedad, porque las malas madres son aquellas que están hasta las narices de tener que servir a la sociedad y sobre todo a la capitalista dentro de unos estereotipos de madre. Y más la de ahora, que tiene que ser una superwoman.
que tiene que trabajar, que tiene que asistir a sus hijos, tiene que estar por su pareja, tiene que estar por sus padres, tiene que ir al gimnasio, tiene que salir de fiesta. Al final estas madres también se están rebelando y las hijas, pues, más de lo mismo. Se están rebelando ante unos estereotipos que les han marcado sobre todo las mujeres, las hijas, donde se tienen que hacer cargo de sus madres, de sus padres, de sus hijos, de sus parejas también. Entonces, esto ya también es un movimiento más feminista. La segunda parte es una evolución también, ¿no? De esas malas hijas que al final renacen, ¿no? Se vuelven una crisálida y acaban convirtiéndose en mujeres libres, porque al final en la terapia y en los grupos el objetivo es acompañarlas para que se devengan hijas adultas libres y maduras delante de sus madres, que no acaben achicadas, que no se hagan pequeñas, que sean capaces de poner límites saludables, firmes, sostenidos, que bajen un poco el nivel de perfección, de autoexigencia, que esto también nos marca muchísimo. Esas son las mujeres renacientes. Sí, no tanto porque no se espera tanto de los hijos, se espera más de las hijas. Hay más... Quizás en España ya empieza a equipararse un poco, pero tú te vas a países de Latinoamérica o Italia, por ejemplo, porque es el país que más estoy tocando ahora, y hay mucha exigencia en las hijas. Los hijos no. Os pongo un ejemplo. Un hijo decide irse de casa, pues 19, 20 años, decide irse de casa porque quiere formarse en el extranjero, porque quiere emprender, porque quiere viajar por el mundo, y es un aventurero, es un tío echado para adelante. Una hija si decide hacer esto, no en todas las casas, pero en muchas casas se le va a cuestionar es que está rechazando a su madre o a su padre. Se tendría que quedar en casa porque tiene que cuidar a su madre o a su padre. Que todavía hay un sesgo, aquí hay una discriminación de género. Desde el 2017-2018 ya me dedico plenamente a acompañar en terapia individual, luego empecé a formar grupos y el libro apareció porque al crecer tantos seguidores, el perfil, las editoriales van a la caza. O sea, en el momento que ven un perfil interesante, pedagógico, que tiene muchos seguidores, dicen por aquí hay que sacar algo, y Penguin Random House se puso en contacto conmigo y me hizo una propuesta, pero es que a la semana, y además no exagero, es real, a la semana se puso en contacto conmigo Grupo Planeta para exactamente lo mismo. Entonces estuve divagando, me voy a Penguin Random House, me voy a Grupo Planeta, empezaron a subir la apuesta, aquello era una apuesta, o sea, pues yo ahora te ofrezco más, pues ahora yo te ofrezco más, y estaba yo ahí como diciendo, ¿y por dónde tiro? Y al final me dejé sentir y decidí por Penguin Random House, y son ellos los que publicaron, y luego pues G&T Editorial de Italia. Algo que no me esperaba, esto no me lo esperaba, o sea, me vino justo al mes de la publicación de Malas hijas en España. Me vino la propuesta del director, además internacional de Penguin Random House, y me dijo que había una editorial italiana que estaba interesada. Me sorprendió muchísimo, yo claro, evidentemente acepté, porque además en Italia la figura de la madre es aún más tabú que aquí en España. Y entonces, bueno, ha levantado bastantes ampollas allí, sí, la verdad. Bueno, a ver, segunda parte, sí que me voy planteando el poder volver a escribir otro libro, no sé si más dedicado a continuar en el tema de las madres y las hijas, y sobre todo en el tema del linaje femenino, que tiene mucho que ver en el tema de la herida materna, o incluso tengo amigas que me están diciendo que me dedica a la herida paterna, o sea, la herida que las hijas llevan del padre. Entonces estoy ahí barajando, que de momento está ahí encima de la mesa, pero no es algo que... La semilla no está plantada aún.